En el teatro del derecho, la verdad siempre tiene el papel principal. Hola a todos los amantes de la justicia. Soy Astrid Alexandra y hoy nos sumergiremos en un fascinante tema, los actos jurídicos fraudulentos y simulados. Prepárense para descubrir por qué es crucial diferenciarlos. Acompáñenme en este viaje hacia la claridad legal. Comencemos. Para comprender todo este mundo legal, primero debemos entender qué es un acto jurídico. Imaginemos por un momento que el derecho es como un gran escenario donde se representan las diversas acciones y relaciones humanas. En este escenario, cada decisión, cada palabra y cada firma son actos que pueden desencadenar una serie de efectos legales. Aquí es donde entra en juego el acto jurídico. Entonces, ¿qué es exactamente un acto jurídico? En términos sencillos, es una declaración de voluntad, hecha con la intención de producir efectos legales, reconocidos por el derecho. Esto significa que cuando una persona decide vender su casa, redactar un testamento o incluso casarse, está realizando un acto jurídico. En el Perú, nuestro marco legal encabezado por el Código Civil nos proporciona las reglas del juego. De hecho, el artículo 140 del Código Civil peruano establece que para la validez de un acto jurídico se requiere capacidad de partes, objeto físicamente y jurídicamente posible, fin lícito y observancia de forma prescrita bajo sanción de nulidad. Quiere decir que este artículo va a ser el que va a regular el acto jurídico, ¿verdad? Cada acto jurídico es una pieza de gran rompecabezas de nuestra vida legal, cada uno con su propia intención y consecuencias. Comprender esto nos permite navegar con mayor claridad y seguridad por las complejidades del derecho. Qué interesante es el tema de los actos jurídicos. Sin embargo, no todo es tan sencillo como parece. En el vasto y complejo mundo del derecho, nos encontramos con situaciones donde los actos jurídicos no son tan claros como deberían ser. Aquí es donde entran los conceptos de actos jurídicos fraudulentos y simulados. Estos actos representan desafíos importantes en la vida legal, ya que pueden ocultar la verdadera intención de las partes y generar graves consecuencias legales. El tema principal que abordaremos hoy es la gran importancia de diferenciar entre un acto jurídico simulado y un acto jurídico fraudulento. No saber distinguir entre estos dos puede llevar a confusiones significativas y potencialmente a la injusticia. Un acto jurídico simulado es aquel en el que las partes aparentan realizar un acto pero en realidad su intención es otra, generalmente para engañar a los terceros. En contraste, un acto jurídico fraudulento implica la intención deliberada de perjudicar a otra persona a través del engaño. La importancia de diferenciar estos actos radica en la protección de la integridad del sistema legal y la justicia. Identificar correctamente un acto jurídico simulado puede prevenir fraudes y proteger derechos, mientras que reconocer un acto fraudulento puede llevar a la reparación del daño causado y a la sanción de los responsables. Comprender estas diferencias es esencial para asegurar que la justicia se administre correctamente y que las relaciones jurídicas se mantengan transparentes y justas. Analicemos ahora en qué radica la preocupación por el manejo inadecuado de casos de simulación y fraude. El manejo inadecuado de casos de simulación y fraude en el ámbito jurídico presenta serias preocupaciones, tanto para los profesionales del derecho como para la sociedad en general. Estos actos ilícitos pueden tener consecuencias devastadoras en diversas esferas, incluyendo la económica, social y legal. ¿Cuáles son esas consecuencias legales y judiciales? Primero mencionemos a la incertidumbre jurídica. El manejo inapropiado de estos casos puede generar inseguridad jurídica, cuando las autoridades judiciales no diferencian adecuadamente entre simulación y fraude, se pueden emitir sentencias injustas, afectando la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial. Seguimos con la erosión de la justicia. Los errores en la interpretación y aplicación de la ley pueden permitir que los actos fraudulentos permanezcan impunes, mientras que casos de simulación malinterpretados pueden castigar injustamente a individuos o entidades inocentes. Recursos desperdiciados. Procesar incorrectamente estos casos pueden llevar al desperdicio de recursos judiciales y legales.
retrasando la administración de justicia para otros casos más claros y evidentes. También hablemos del impacto económico. En el fraude financiero, la falta de claridad en el manejo de casos de fraude puede permitir que las prácticas financieras deshonestas prosperen, lo cual puede derivar en pérdidas económicas significativas para las víctimas, sean individuos, empresas o el propio Estado. Efectos en el mercado. La prevalencia de fraude y simulación no sancionados puede distorsionar el funcionamiento de los mercados, afectando la competencia justa y, en última instancia, perjudicando a los consumidores. En tercer punto tenemos la repercusión social. Desconfianza en las instituciones. La percepción de que los sistemas legales y económicos no pueden proteger adecuadamente contra el fraude. La simulación puede llevar a una erosión de desconfianza en las instituciones públicas y privadas. La inequidad y desigualdad. Cuando los casos de fraude no se manejan adecuadamente, suele ser más fácil para los individuos y entidades con mayores recursos eludir las consecuencias legales, lo que contribuye a la desigualdad social y económica. Ya habiendo mencionado las preocupaciones, ahora mencionaré la necesidad de diferenciar claramente entre ambos tipos de actos jurídicos. La diferenciación clara entre simulación y fraude es crucial para asegurar que cada caso sea tratado con la precisión y la justicia que merece. Estos dos conceptos, aunque relacionados, tienen diferentes fundamentos que impactan tanto en su manejo legal como en sus consecuencias. En primer lugar, tenemos a la simulación. La simulación se refiere a la creación de una apariencia falsa con la intención de engañar, sin que necesariamente exista un daño directo a terceros. Un ejemplo común es la simulación de un contrato de venta para proteger bienes de embargos. La consecuencia jurídica está en identificar y probar la simulación. Es fundamental para la validez de actos y contratos. La correcta identificación puede llevar a la anulación de actos jurídicos simulados y la restauración de la legalidad. En segundo lugar, tenemos al fraude. El fraude implica un engaño deliberado con la intención de obtener un beneficio injusto o causar un perjuicio a otra parte. A diferencia de la simulación, el fraude siempre tiene una víctima que sufre un daño directo. La consecuencia jurídica está en manejar adecuadamente el fraude, ya que implica sancionar a los culpables y compensar a las víctimas. Una correcta distinción permite aplicar las penas correspondientes y medidas reparadoras, además de servir como disuasivo para futuros actos fraudulentos. 3. Impacto en la legislación y jurisprudencia. La formulación de políticas. Una diferenciación clara permite a los legisladores crear políticas más efectivas que aborden de manera específica cada tipo de acto ilícito. Jurisprudencia coherente. La distinción precisa entre simulación y fraude ayuda a construir una jurisprudencia coherente y predecible, facilitando a los jueces y abogados la aplicación de la ley de manera justa y equitativa. En cuarto lugar tenemos a la protección de derechos. Derechos de los ciudadanos. Asegurar una correcta diferenciación entre simulación y fraude protege los derechos de los ciudadanos, garantizando que no sean injustamente acusados o penalizados. Equidad en el comercio y los negocios. En el ámbito comercial, distinguir entre estos dos actos asegura un entorno de negocios mucho más justos, donde las transacciones se realizan en buena fe y con transparencia. En resumen, la importancia de este tema radica en la necesidad de un manejo adecuado y diferenciado de los casos de simulación y fraude para preservar la integridad del sistema jurídico, proteger los derechos de los individuos y garantizar un entorno económico, social, justo y equitativo. Hablemos de la ineficacia negocial. La ineficacia negocial es un concepto fundamental en el derecho civil peruano, que se refiere a las situaciones en las que un negocio jurídico no produce los efectos jurídicos que se esperaban de él. Esta ineficacia puede surgir por diversas razones, las cuales se clasifican en dos grandes categorías: la ineficacia estructural e ineficacia funcional.
A continuación, se desarrollan cada una de estas categorías. En una definición amplia, la ineficacia negocial comprende cualquier negocio jurídico que por diversas razones deja de surtir efectos jurídicos. Esto incluye tanto aquellos negocios que nunca fueron válidos desde su origen, como aquellos que, siendo válidos inicialmente, pierden su eficacia debido a las circunstancias sobrevenidas. Existen dos tipos de ineficacia: la ineficacia estructural. La ineficacia estructural, también conocida como invalidez, está relacionada con defectos en la estructura del negocio jurídico. Estos defectos pueden afectar a diferentes elementos esenciales del negocio, como los sujetos, el objeto, la finalidad, la causa, la voluntad y la forma. Ejemplos de ineficacia estructural: un contrato de compra-venta celebrado por un menor de edad sin la autorización de sus representantes legales es nulo por falta de capacidad del sujeto. Otro ejemplo sería un contrato de arrendamiento que tiene por objeto un inmueble destinado a actividades ilícitas. Es nulo por objeto ilícito. Hablemos ahora de la ineficacia funcional. La ineficacia funcional se refiere a situaciones en las que el negocio jurídico es válido en cuanto a su estructura, pero no produce los efectos esperados debido a razones funcionales. Esto puede ocurrir por diversas causas, como condiciones no cumplidas, resolución por incumplimiento o la extinción de derechos por caducidad o prescripción. La ineficacia funcional es la ineficacia en un sentido muy estricto. Ejemplos de ineficacia funcional: un contrato de compra-venta de un inmueble que está sujeto a la condición de obtener un préstamo hipotecario. Si el préstamo no se obtiene, el contrato no surge efectos. El siguiente ejemplo: un contrato de servicios en el que la empresa contratada no cumple con las prestaciones acordadas. En este caso, el contrato puede ser resuelto por incumplimiento, dejando de producir efectos. Ahora bien, se preguntarán ¿por qué les hablo de ineficacia negocial? ¿Qué tiene que ver con los actos jurídicos fraudulentos y simulados? Sucede que en ambos conceptos comparten la característica de la ineficacia, pero las razones y los mecanismos por los cuales se produce esta ineficacia son diferentes. Por ejemplo, en la simulación absoluta es cuando se finge un negocio jurídico que no existe en realidad. Esta es una de las causas de nulidad. En contraste con los fraudes a los acreedores, que vendría a ser un negocio válido, que sin embargo no surte efectos porque está diseñado para perjudicar a los acreedores. Una vista panorámica de la ineficacia negocial sería que la ineficacia estructural se refiere a la invalidez por defectos en la estructura del negocio, y la ineficacia funcional se refiere a la validez del negocio, pero con problemas en su funcionabilidad que impiden que surta efectos. Ahora, debemos saber en qué tipo de ineficacia negocial nos encontramos al hablar de actos jurídicos fraudulentos y simulados, para saber cuáles son las consecuencias, cuál es el remedio que se debe plantear y cómo se debe plantear la demanda. Ahí radica la gran importancia.